Economista tiró bomba económica del gobierno. ¿Cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Qué tal? Vamos a ¿Cómo hablar estás? de economía. María Castiglione es una de las economistas más importantes del país. María, venimos de una inflación en la que mucha gente dice, pero ¿cómo? 1,9 nada más, y a mí me aumentó más las cosas. ¿Me explicás el 1,9? ¿Por qué se notó tanto en el bolsillo a pesar de que hubo alimentos que tuvieron deflación? Sí, es bueno que cuando uno habla de inflación, primero vamos a ver qué es inflación. Es la variación de un conjunto de precios que forman parte de lo que se llama la canasta del consumidor, y compara los precios de agosto versus el promedio de los precios a lo largo del mes de julio, ¿sí? Eso en primer lugar, y es una combinación de un montón de rubros que justamente componen lo que uno habitualmente consume a lo largo del mes. Esos ítems tienen el más pesado, es alimentos y bebidas, que además a su vez tienen muchísimos productos, infinidad de productos, de frutas, verduras, lácteos, carnes, productos de almacén, productos dulces, es decir, todo lo que habitualmente consumimos, pero después tenés un montón de otros rubros, como el transporte, como todo lo que tiene que ver con salud, los gastos en educación, gastos en restaurantes y hoteles, todo lo que es el rubro de vivienda, mantenimiento de un hogar, ¿no? Los impuestos, luz, gas, agua, otros combustibles, ¿sí? Después bienes y servicios básicos que tienen incluidos, por ejemplo, servicios para el hogar, o gastos en peluquería, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con comunicación, el servicio de internet, el servicio de celulares, que es algo que hoy el celular lo tiene todos los argentinos, prácticamente a una determinada edad ya todos tienen celular. Todo lo que es el tema de equipamiento y mantenimiento del hogar, desde electrónicos, electrodomésticos, que obviamente el peso que van teniendo tienen que ver con una encuesta que se hace de gasto a todos los hogares, a un porcentaje de hogares bastante relevante, para ver, según el nivel de ingresos, cómo van consumiendo, y en esa foto cuánto vale cada cosa que se consume. Después se sigue relevando a lo largo del tiempo un montón de productos para seguir la variación de esa canasta. Eso es técnicamente cómo se mide la inflación. Lo que pasa es que hay algunos rubros que uno tiene más en la cabeza y otros que tal vez son muchísimos miles de productos que uno va gastando a lo largo del día, a lo largo del mes. Entonces, la percepción históricamente, no es ahora, de la gente es que la inflación es más alta de lo que efectivamente es. En una época, esa percepción era muy real porque la inflación era más del doble de lo que decía el INDEC, lamentablemente, cuando estuvo intervenido entre 2007 y 2015, fines de 2015. Ahí sí era durísimo. ¿Cómo nos dábamos cuenta? Porque todas las mediciones alternativas, ya sea de los privados que medíamos inflación en aquel momento, como también de otros indicadores indirectos que tienen que ver con gastos nominales, se movían mucho más rápido que lo que decía el INDEC, que decía 0,7, 0,8, 0,7, 0,8 y la inflación era el doble. En esa época hay una inflación todavía baja, más parecida a la que hay hoy. Estamos en los comienzos de la aceleración de la inflación, ahí en 2007, y después, bueno, se fue acelerando a lo largo de ese periodo de intervención. Hoy la mayoría de los privados nos da muy parecido a lo que da el INDEC, a veces exacto, a veces muy parecido, y cuando uno mira la interanual, o sea, cómo es el nivel de precios de hoy respecto a un año atrás, nos da prácticamente lo mismo. Eso también es otra forma de confirmar que los datos efectivamente no están tergiversados. Después cada uno tiene una canasta que por ahí no es exactamente la del INDEC, que es la de un individuo promedio, ¿no? Sí, a propósito de esto que vos decís, ¿no? Porque hubo una polémica también en redes sociales, el ex viceministro de Sergio Massa, que hemos hablado en varias ocasiones aquí en el programa, lo cruzó a Guado de Pedro, que dijo que el número estaba tocado y le recordó que los números los tocaban durante la gestión del kirchnerismo. Sí, exactamente. Bueno, de hecho hubo un juicio, hay juicios respecto de esto porque había muchos bonos emitidos cuando se reestructuró la deuda en Argentina. Al final del 2001, una de las cosas de la salida del default fue, de las más tristes, fue el festejo de todo el arco político, no todo, pero una parte del arco político importante en el Congreso, cuando se decretó el default de la deuda externa, ¿no? La que era de legislación internacional y la local también, y se especificó, y uno de los bonos que se ofrecieron a cambio fue un bono que ajustaba en pesos, ajustando por inflación, por el SER. Y bueno, una manera de pagar menos era intervenir el INDEC y mostrar menos inflación. De hecho, hay juicios que se están dando en el exterior por culpa de esto, ¿no?
es difícil después recuperar o rearmar ese índice. Y bueno, era una manera de querer mostrar a la sociedad que la inflación era más baja, que la situación era mejor. Esto era, obviamente, ese cuento duró poco, porque después la gente se fue dando cuenta. Ahora, en un proceso de baja inflación como el que estamos viviendo ahora, sí, la gente obviamente percibe en general que la inflación es más alta, o puede pasar, y se dio mucho el año pasado también, cuando algunos rubros relevantes como las prepagas, aquellos que pagan una medicina prepaga, es un número grande, o mandan a los hijos a un colegio privado, los incrementos de esos rubros aumentaron por arriba de ese promedio de inflación, y esto tenía que ver con que habían estado intervenidos, atrasados. Lo mismo cuando la factura de luz, que es una por mes, aumentó muy fuerte, sobre todo el año pasado. Este año están aumentando bastante parecido al promedio, algún mes un poquito más, algún mes menos, o el transporte colectivo, que este año sí está aumentando por arriba de la inflación todos los meses, porque era uno de los rubros que venía más demorado en lo que es el Gran Buenos Aires, o el área metropolitana en realidad, porque en el interior los colectivos ya valen muchísimo más, y siempre valieron mucho más caros que en esta zona, y de hecho tenían menos componente de subsidio, ¿no? María, ¿qué tal? Agustina Girón te saluda. ¿Cómo estás? Hablando justamente de lo que percibe la gente, ¿no? Esta semana se habló mucho de la macro que no llega a la gente, lo dijo el propio Guillermo Francos, que es lo que no percibe. ¿Cómo se puede hacer o qué debiera hacer el gobierno para que eso que se está haciendo en la macro lo empiece a percibir la gente en el bolsillo? ¿Cómo estás, Agustina? Mira, magia no hay, primero. Segundo, sin la macro no hay micro. Son dos caras de la misma moneda en realidad, pero vos querés resolverle, entre comillas, artificialmente, con alguna medida puntual, por ejemplo, decretos que en otros gobiernos se hacían para aumentar salarios del sector formal, porque en realidad la mayoría hoy es informal y o autónoma, y no recibe esto. Si vos no tenés cómo financiarlo, si la empresa no lo puede pagar, finalmente no lo puede pagar, y si es el Estado y lo tiene que financiar con déficit y sea emisión monetaria, al final no te lo resuelve, es un plan platita, es una solución de corto plazo. En realidad, y vuelvo a decirte, si vos tenés mal la macro, todo lo que hagas de la micro al final no funciona, y es un poco lo que vivimos con el kirchnerismo, sobre todo los últimos, la gestión de Cristina, la última, y la de Alberto, que eran el final del proceso de donde se rompieron, digamos, los fundamentos y la economía ya no creció más. Entonces, arreglar la micro requería ordenar el descontrol, empezar a tener inflación baja y expectativa de que siguiera bajando, pero también eso arrancaba ordenando las cuentas públicas, y ordenar las cuentas públicas te habilita a empezar a bajar lo que se llama tasas de interés para la gente, para que haya crédito, etcétera, pero también para que hayan inversiones más en serio. Claro. Pero en Argentina tenemos un problema adicional, que es lo que pasó este año. Cada 2 años hay elecciones, y la pregunta es, hay un sector grande que es el kirchnerismo, que tiene todavía mucho peso, y está en las antípodas. ¿Tenemos el riesgo todavía o no? Es la pregunta que se hace la gente, de que vaya marcha atrás muchas de las medidas, como pasó ya cuando ganó Macri y después perdió las elecciones. Entonces esto complica la micro al final, porque no te permite que, no es que no hay inversiones, de hecho la economía se recuperó bastante rápido el año pasado, o sea, entre abril y febrero de este año, recuperó la caída. Fue un crecimiento, te diría, mucho más rápido del esperado, del que se pronosticaba, pero después seguir creciendo requiere, como decía antes, o sea, no hay forma de crecer si no invertís, si no hay inversión. Y eso es lo que empieza a notarse, que haya, mucho más movimiento, y hay sectores, sobre todo la construcción y algunos sectores de la industria, que están más rezagados y terminan generando impactos en algunos sectores, sobre todo en lo que es el área del Gran Buenos Aires, que está concentrado varios de los sectores que están más complicados. Bueno, eso es un mix, no hay una sola medida que te lo resuelva. Como te decía antes, el ruido electoral, las discusiones, las trabas, María, los ruidos en el Congreso de romper el equilibrio fiscal, etcétera, generaron esa suba de tasas de interés, volatilidad financiera, y todo eso termina repercutiendo en la actividad económica y hace que haya un freno en esa recuperación, y hay algunos que tienen mucha ansiedad. A mí me parece que esto, debería ser transitorio, y vuelvo a decirte, la forma de resolver la macro es seguir avanzando en reformas que hacen falta para que Argentina además pueda aprovechar todo el potencial que tiene, aprovechar que tiene estabilidad macro, que tiene equilibrio fiscal, para que se pueda volcar justamente todo eso a que haya
una actividad más dinámica Ojalá todavía que en sí. los sectores que faltan. Ojalá ¿sí? que sí. María, te mando un beso. Gracias como siempre. Buen fin de No, semana de para nada. vos. Igualmente, buen María día. Castiglioni. Hola, hola, ¿cómo están, gente? Gracias por ver el video hasta acá, espero que les haya gustado. Si bancan a Milei, sobre todo las ideas de la libertad, no se olviden de suscribirse al canal, darle al like y compartir el video. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.